Hola chicos, en este tutorial les voy a explicar lo que yo considero que es la herramienta más importante o más útil del Clip Studio Paint, que es un programa que en mi opinión es lo mejor que puedan usar para ilustración digital. Voy a enseñarles cómo utilizar las capas vectoriales, que son esenciales o que son al menos ayudan muchísimo para hacer el delineado. Vale. Esta capa que viene abierta por defecto es una capa de píxel, una capa que no es vectorial. Y por ejemplo aquí está abierto una herramienta de pluma. Ahora mismo no tengo enchufada mi tableta gráfica, por lo que no va a detectar la fuerza que yo al presionar más o menos, es decir, toda la línea va a salir igual, así. Vale. Y por ejemplo, aquí sale la opacidad, puedo ponerle más o menos opacidad y también puedo poner diferentes tipos de suavizado, es decir, un suavizado como más píxel, que amplío, se ve el píxel, al contrario que aquí. También puede ser más que no se note, de esta forma, y para que vean la diferencia entre uno y otro. Y esos serían diferentes, el exterior básicamente. Luego la estabilización es fundamental cuando usamos la tableta gráfica. Mientras más estabilización, menos se va a notar el pulso que nosotros podamos tener, el tiemble, o sea, cuando se tiembla. Vale, en este caso pues hemos hecho estas pruebas en una capa de píxel. Vamos a poner, para añadir una capa vectorial, aquí sería añadir una capa rasterizado, es decir, una capa que no es vectorial. Y aquí es una capa de vectores. Entonces, utilizamos, por ejemplo, lo mismo y sería igual. Los acabados de las líneas también son los mismos. Vamos a poner, por ejemplo, el de píxel, que es el que más se nota. Y como ven, el acabado es el mismo, pero la diferencia es que las líneas son vectoriales. Voy a poner aquí varias líneas vectoriales y voy a poner no visible las líneas que hemos hecho en las capas rasterizadas. Vale. Ahora, ¿qué es lo que nos resulta tan útil de las capas vectoriales? Pues básicamente que podemos modificar estas líneas que ya hemos creado. ¿Cómo? Pues nos vamos a las herramientas y en esta forma de herramienta lo que podemos hacer es seleccionar, por ejemplo, las diferentes líneas. ¿Qué podemos hacer con esto? Pues podemos mover las líneas creadas, por ejemplo. Podemos seleccionar la capa entera, pero bueno, esto ya no sería tan útil. Vamos a volver a objeto. Lo esencial es, en punto de control, aquí salen un montón de herramientas. Podemos mover los puntos de controles que al seleccionar aquí y luego ir a la línea, aparecen todos los puntos de controles y podemos trabajar con ellos. Por ejemplo, moverlos. Podemos añadir punto de control, que sería simplemente yendo a la línea y añadirlo donde queramos poner más. Por ejemplo, si queremos añadir punto de control y luego mover el punto de control que hemos añadido, pues primero seleccionamos lo de mover y luego lo de añadir. También podemos eliminar punto de control, que sería pues igual, vamos al punto de control y lo eliminamos. Vale, también podemos convertir vértices. ¿Cómo haríamos esto? Sería igual, yendo al punto de control y seleccionándolo. Así, en vez de tener una curva, pues tenemos como un pico. También podemos modificar el ancho. Hay dos formas de modificar el ancho. Una es esta, que lo que haríamos sería ir a un punto de control y arrastrar, pulsar y arrastrar para un lado para hacerlo pequeño, soltamos. O
Seleccionamos el punto de control y arrastramos hacia el otro lado para hacerlo más grande. Otra opción de modificar el ancho sería ir a esta zona, a esta herramienta. Y aquí pone aumentar, reducir, ancho escala más, ancho escala menos. Y por ejemplo aquí sería aumentar tanto esto como reducir. También podemos modificar si más o menos. Por ejemplo aquí vamos a reducir lo que hemos ampliado. Y sería dándole así. Vale. Volvemos al punto de control. Aparte de modificar el ancho de línea, podemos ajustar la opacidad. Y esto lo haríamos parecido a modificar el ancho de la línea, que sería yendo al punto de control y hacia la izquierda, arrastrando, le quitamos opacidad. Y hacia la derecha le añadimos la opacidad. Izquierda, quitamos, seleccionamos y arrastramos. Y por ejemplo, al seleccionar dos puntos y quitarle la opacidad, ya ven lo que pasa. Pues esta zona pues no tiene opacidad. También podemos ponerle algo de opacidad que no sea demasiada y así hay como una transición. Y luego cortar línea. Cortar línea es muy útil porque podemos seleccionar un punto de control y ya hemos separado dos líneas que estaban unidas, las hemos creado en dos. Ahora, por ejemplo, podemos coger la línea y moverla a ponerla en otro lugar y lo que sea. Volvemos al punto de control, pinzar línea. Por ejemplo, esta herramienta, la de pinzar línea, sería como deformar un poco la línea que hemos creado, pero sin tener mucho en cuenta los puntos de controles que ya están, sino como si fuera un cable. Luego está simplificar línea, que sería un poco pues quitar las irregularidades que puedan haber. Por ejemplo, simplificar, vamos a ponerlos al máximo para ver al máximo qué es lo que hace. Eso lo que hace es simplificar, lo que hace es eliminar curvas, eliminar nodos, eliminar puntos de control. También podemos conectar líneas, que lo que haría sería unir unas y otras. Por ejemplo, aquí debería unirse. Vamos a crear otras líneas para ver si se unen. Conectar líneas, vamos a poner al máximo. Se unen unas y otras, a ver si a lo mejor al haber añadido esto, no se unen. Simplemente se pueden unir cuando son muy cercanas. Cuando son muy lejanas, no. Modificar el ancho de línea, esto es lo mismo que antes, esto ya se lo expliqué. Esto sería lo de reducir y aumentar el ancho de la línea para poder crear las líneas más modulares. Esto, por ejemplo, serviría el reducir y aumentar el ancho de línea. Puede servir, por ejemplo, si hemos hecho una ilustración y queremos modificarla en algún momento en el que no tengamos la tableta gráfica a mano. Por ejemplo, si tenemos el portátil, trabajamos con el portátil, hicimos nuestra ilustración con la tableta gráfica, pero después estamos en un viaje o en lo que sea y queremos ir retocándola, pues podemos hacerlo de esta forma. El redibujar línea, lo que se hace es volver a dibujar la línea que ya hemos dibujado. Por ejemplo, no es como pinzar línea, porque al pinzar la línea lo que se hace es se tira de la línea. Al redibujarla
la vuelve a crear. Redibujar ancho. Al redibujar el ancho lo que haría sobre todo es ensanchar mucho más el ancho de una línea, que es otra forma de aumentarla, también de modificarla y de ir trabajando la línea que podamos tener. Y por ejemplo también la puede hacer más estrecha. Como se ve. A ver, esto es un poco... Esto es exagerando y es para que vean. Obviamente esta línea queda demasiado fina en comparación con el resto, pero es para que más o menos vayan viendo las herramientas que pueden tener y que pueden usar para trabajar las líneas, el delineado en Clip Studio Paint. Bueno, yo espero que les haya gustado el tutorial y cualquier cosa me pueden poner en los comentarios.